Vale. Bueno, pues buenos días. Muchos no me conoceréis porque yo abandoné Telefónica I+D en el 2008. Fui de la primera jornada que salimos. Y bueno, la abandoné un poco, veréis en el espacio temporal que os voy a contar, en el momento que empezaban a resurgir las redes sociales, ¿no? Y entonces esto se unieron dos cosas, que yo dejaba I+D, que no tenía nada que hacer, y dije, bueno, voy a hacer una tesis, ¿no? Y me puse en ello, ¿no? Bueno, voy a contar las vicisitudes que tenemos, porque cuando se trabaja con datos públicos, pues llega un momento que no son públicos. Entonces, igual que los tienes, te los quitan. Entonces, es muy triste hacer cosas, hacer desarrollos que se quedan obsoletos porque ya no existen esos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues es triste, pero bueno, no hay que tirar la toalla. A ver. Ah, vale. Bueno, todos conocéis la burbuja.com. Eso fue una puerta que se cerró a muchas expectativas y a muchas empresas, pero dio paso a una ventana que se abre, que fue la web 2.0. Fue una cosa muy hippie, porque salíamos de una cosa en que todo era capitalismo y ganar mucho dinero y poner una página web y hacerte millonario, y de repente pues se vio que no. Y la gente empezó a trabajar y a tomárselo en serio y a hacer cosas bien. Entonces se desarrolló muchísimo todo lo que es la parte dinámica de la web. Se empezaron a hacer servicios como Google, los blogs, que la gente empezó a utilizarlo, y empezaron a crecer las primeras redes sociales. Entonces, esto vino muy bien porque facilitó que las personas sin ningún conocimiento de web pudieran expresarse, escribir sus cosas y comunicarse. Entonces, bueno, pues la primera que salió fue LinkedIn, que parece que todo el mundo se cree que LinkedIn es como moderno, porque LinkedIn era bastante restrictiva, y bueno, pues fueron creciendo cada una de una manera. ¿Qué nos trajo esto? Nos trajo unos datos nuevos, que eran las conexiones. Teníamos datos planos muy grandes, pero estos eran datos diferentes, en el que veíamos, porque la gente se conectaba, se seguían unos a otros, y había unas relaciones, ahí había una estructura de cómo es esa sociedad. Las redes sociales era algo que ya habían estudiado desde los años 30, y hay redes para estudiar esto, los antropólogos, los sociólogos, y la forma de poder hacer esas relaciones era con formularios. Había tesis que era un formulario para recoger datos. Era costosísimo, y de repente nos encontramos que en la red tenemos cómo se conectan las personas. Entonces a mí eso me pareció fabuloso, y además yo tenía la curiosidad de por qué las cosas son más virales y otras no, y por qué hay distintos papeles y roles dentro de las redes, y fue cuando empecé a investigar. Bueno, pues en la red de contacto ya nos daba información en Twitter, que era la API más abierta. Tú podías bajar los seguidores de cualquiera, y bajando muchos seguidores podías ver las interconexiones y hacer grafos. El de la izquierda es el de los diputados de una legislatura, y como veis había una terrible endogamia, en el que se siguen los partidos entre sí. Hay poquísimas conexiones entre los partidos. Además, las posiciones son curiosas porque los partidos más afines están, los grupos, más juntos que los otros. Todo esto se hacía con una herramienta. Bueno, hay muchas herramientas para hacer grafos. Yo empecé a trabajar con Jeffy de las primeras versiones, que funcionaba fatal, pero había un foro donde que te ayudaban a arreglar las cosas, y tiene unos algoritmos muy buenos tiene distintos algoritmos para representarlo, pero uno, el de fuerzas, es muy interesante, porque lo que hace es agrupar los que tienen más conexiones comunes y hacer una repulsa de los que tienen menos, de forma que te pinta muy bien cómo está esa estructura. En LinkedIn contrataron a los de Jeffy. Jeffy es algo gratis, es producto de una tesis que en vez de venderlo a la industria, pues decidió ponerlo a disposición de los investigadores. Y los de LinkedIn le contrataron para que pusiera dentro de LinkedIn, LinkedIn no te dejaba sacar los datos, pero dentro de LinkedIn poder hacer tu red de contactos. Eso es una red de contactos de uno que hizo la prueba. Yo también pude, pero eso lo retiraron y ya no está accesible. Y en Facebook, antes del 2014, había cierta flexibilidad para sacar datos, y había una aplicación que se llamaba NetBeef, que te permitía sacar cuáles eran tus contactos, la gente que tú seguías, y tú podías hacer tu propia red. Te bajaban los datos y luego los metías en Jeffy o en cualquier renderizador de grafos y te sacabas tu red. Pero eso lo cerraron. Al final quedó prácticamente Twitter. Bueno, pues
las redes sociales en un principio era una conexión de personas, es decir, yo me conectaba con mis amigos del colegio, con mis compañeros de trabajo y hablábamos de nuestras cosas. Era algo privado, privado o del entorno cercano. Pero en Twitter, que era una red, no era la más masiva, porque Facebook tenía muchos más usuarios, la gente empezó a hacer algo por ellos mismos, que era, si yo veo una información que me interesa, la retransmito. Y se retransmitía así, ya en el 2007. Retweet de este señor, pues se lo mando para que dentro de mi red de contactos pase algo que me ha llegado por a lo mejor por un contacto que no está en mi red. Entonces, esto, luego, como los mensajes eran muy cortitos, que eran de 140 caracteres, no te daba tiempo para escribir. Entonces, ya vino la reducción. El retweet fue RT. Esto ya es del 2008. Y eso se usaba mucho y la difusión de noticias la inventaron los usuarios, no las plataformas. Y ya en el 2009, le faltan 9 que se han cogido, Twitter observó que la gente retuiteaba, que era muy masivo lo del retweet, y lo implementó como botón. El botón este no existía en las otras plataformas, o sea, después de la difusión, a partir de Twitter, empezó a expandirse en las otras plataformas. Y eso fue vital, porque el número de retweets es como el 80 o el 85% de los mensajes que hay en Twitter, porque los originales son muy pocos. Pero te dan unas pistas enormes de qué se mueve y cómo se mueve. Entonces, la primera, ya en el 2010, a las elecciones de Estados Unidos, Conover ya descubrió la buenísima cualidad que tenía el retweet, que era que juntaba a la gente que era afín, porque retuiteaban lo mismo. De forma que pintaba cuál era la posición de los grupos. Estos son ya muy polarizados en el 2010, Estados Unidos, republicanos y demócratas, y de alguna manera las relaciones a quien tú retuiteas te definen aunque tú no hables, porque tú estás apostando por un grupo. Entonces, se puede conocer mucho de las personas por cómo se retuitea. De hecho, cuando hay una polarización de un tema, no hace falta analizar el sentimiento positivo y negativo. Tú sabes que aquí están los que están a favor y aquí están los que están en contra. No tengo que analizar el texto, o sea, es una cualidad maravillosa. Nos pidieron escribir un artículo de la influencia, porque en los años, en 2011 decían, ya con Twitter, como tenemos tanto, ya las estadísticas no hacen falta, porque ya con esto, tú analizas esto y ya las elecciones, pues directamente con esto. Bueno, hubo un autor alemán que publicó un artículo diciendo que había vaticinado las elecciones y bueno, tuvo como 2000 citas, todas negativas. Y se creó una lucha y una guerra de analizar elecciones intentando sacar información de Twitter, que evidentemente no se puede sacar de aquí ninguna conclusión. Se puede sacar muchas cosas, pero no las estadísticas. Y con esa polémica nos dijeron que por qué no mirábamos o hacíamos con unas estadísticas, y las hicimos con las catalanas, que era donde había más digitalización. Había cuentas de Twitter de candidatos y había un poquito de movimiento. Y bueno, ya se veía la polarización muy diferente de lo que hay ahora, pero ya lo veis, esto está hecho con iGraph, lo dice Esteban Moro, que el artículo lo escribimos de 3 personas, y ya ahí veíamos la polarización. No habíamos leído todavía el artículo de Conover y dijimos, joder, el RT es cojonudo porque nos está separando ya los grupos. Y luego ya conocimos y dijimos, podríamos haberlo publicado. Porque vimos la cualidad, pero no le dimos una importancia como algo de enseñar, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos trajo el mundo hippie son las APIs abiertas. Las APIs abiertas es algo maravilloso porque tú todo lo que tiene, bueno, te dan lo que te quieren dar, claro, pero te dan un enchufe a la que yo pido datos y en vez de darme una página web me lo dan monísimo en JSON, ¿no? Y yo de eso me lo puedo tratar fenomenal, ¿no? Entonces, se abrieron en un principio, yo creo, para que hubiera libertad de que cada uno accediera a la plataforma con la aplicación web que quisieran. Y entonces se creó pues HotSuite o TweetDeck, que luego lo compró Twitter, que eran mejores porque la interfaz gráfica de Twitter siempre ha sido mala. Entonces, y había gente que hacía interfaces mejores. Pero ya enseguida que vieron que tú tenías acceso a la plataforma, y no lo hiciste, coño, aquí hay datos y yo puedo sacar los datos. Entonces aparecieron un montón de compañías donde te podías sacar datos de lo que había en la red. Y bueno, las compañías y las personas que se pusieran a mirar la API, que era bastante sencilla.
En Facebook ocurrió lo contrario, siempre han tenido un sentido de negocio muy, muy fuerte y crearon una API pero interna. Si yo te doy una API, pero lo que tú ejecutes está dentro de Facebook. Puedes hacer juegos dentro de Facebook. Puedes hacer cosas, pero dentro de... Era una manera de retener a la gente para que estuviera más tiempo en Facebook. Pero antes del 2014 permitieron sacar datos. Había una aplicación muy curiosa de los 6 degrees, sabéis lo del mundo pequeño, de que todos estamos conectados a 6 pasos. Bueno, pues en Facebook ya había una masa de gente enorme, se podía hacer, ¿eso es verdad o no es verdad? Entonces tú ponías Brad Pitt y te decía en cuántos pasos estaban, ¿no? Yo estaba a 5. Entonces, era curioso porque llegabas a 5, en 5 o 6 pasos llegabas a cualquiera que estuviera conectado. Esa aplicación la cerraron y luego estaba la de NetDiff que te permitía sacar los datos, ya también la cerraron. O sea, fueron las dos cosas un poquito más abiertas, pero las cerraron. Bueno, ¿y cómo funcionaba? Porque, bueno, funciona, pero ahora si tú quieres acceder al API son $40.000 al mes. Igual, pues está un poco caro para cualquier investigador. Entonces, bueno, antes de las APIs tú lo que hacías era web scraping, que es lento, que te tienes que leer todo el código, que tienes que sacar las cosas, que si te cambian el diseño de la web pues ya no te vale, dolor. Y la API ya te ofrecía lo que había, y además unos términos muy claros. Te decía, tengo todas estas opciones y además hay unas limitaciones por tiempo de sacar información, de flujo de información, y además te lo daba en JSON, con lo cual el volumen era muy restringido y era muchísimo más rápido. Sacar información con la API era muy sencillo. Te daba tres APIs en realidad. Una era la REST API, que era todo lo que tú podías hacer desde la web, la podías hacer tipo REST. Y te daba el search, pero el search en realidad era REST, era lo mismo, pero te daba como separado, ¿no? Entonces te permitía hacer preguntas. Y había una cosa maravillosa que era el streaming. Era un socket que tú te conectabas y a chupar. Y entonces eso era maravilloso porque no tenías que preocuparte. Si tú querías seguir una cosa a largo plazo, yo para mi tesis utilicé streaming, tuve 4 años ahí cogiendo información continuamente para analizar viralidad, pues era comodísimo. Solamente tenías que verificar, bueno, ya tenía automatismos para separar el streaming, volverlo a arrancar, y bueno, estabas ahí continuamente sacando datos. Y tenía unas limitaciones de tiempo, claro, no podías dejar que todos estuvieran accediendo más tiempo de la capacidad que tenían los servidores, te daban